Buenas noches. Dentro de las actividades propuestas como actividad 2 para la asignatura de planeación y programación de obra, contemplamos como tema la importancia de la planeación estratégica. Dentro de la actividad se proponía que como ingeniero o como director de obra, cómo deberíamos planificar un proyecto, en este caso la construcción de una iglesia. Para mi ejercicio específico la denominé Iglesia Santa Margarita. Dentro del análisis de precios, dentro del análisis de planeación, tomamos como referencia o tomé como referencia, de acuerdo a los lineamientos, la asignatura, lo que corresponde al SECOP. Dentro del SECOP existía una información de una licitación pública abierta para el municipio de La Virginia Risaralda, que la adapté a las necesidades de la actividad o a los requerimientos de la actividad. Dentro de la información general de la licitación tenemos el tipo de licitación, en este caso licitación pública, tenemos un estado del proceso, tenemos un régimen de contratación, un grupo, un segmento, una familia y una clase. Estos son ítems que se determinan dentro del SECOP. Se analizaron, o hay un documento técnico en el cual se hace mención a la necesidad de construir una iglesia para un sector marginado del municipio de La Virginia, un sector que está creciendo, un sector que tiene problemas sociales, un sector donde la población debe de desplazarse a otro lugar para acudir a sus encuentros espirituales. Tiene amplias zonas que se pueden utilizar. Los lotes o el lote donde se plantea la construcción de la iglesia cumple con todos los requerimientos necesarios por parte de las entidades municipales, como los esquemas de ordenamiento territorial. Tenemos unos datos de contratación, y ya en sí lo que nos refiere a nosotros, teniendo definido el lote y las características del mismo, viene la propuesta de la actividad 2. Entre la propuesta pues determinamos las características del sector, el presupuesto, calculamos de acuerdo a los planos y al análisis o a los análisis estructurales, la viabilidad de la ejecución de la propuesta o de la iglesia. Dentro del proceso se realizó una matriz DOFA donde determiné qué eran las fortalezas, dónde estaban las debilidades, cuáles eran las oportunidades, las estrategias, las amenazas. Dentro de las estrategias, pues dentro de las fortalezas teníamos que la iglesia dispone de un buen capital de trabajo, de la imagen publicitaria, el reconocimiento existente, teníamos un padre o una persona que estaba dispuesto a ejecutar la construcción pese a la gran credibilidad que maneja en el sector. Dentro de las debilidades que encontramos en el análisis es que ha disminuido en cierta parte la población espiritual o la población al culto, porque se ha desplazado a otras iglesias, por lo que no tienen este tipo de iglesia donde acudir. También han disminuido los aportes voluntarios. También desde años anteriores se han cerrado varios programas de formación social. Entonces esas son debilidades y que se determinaron dentro de la matriz. Las estrategias de desarrollo o programas de formación religiosa, social y capacitación comunitaria están dentro de las estrategias. También tenemos unas amenazas y oportunidades. Después de elaborar la matriz DOFA, se determinó como punto número 4 del proceso la planeación del proyecto desde etapas previas, es decir, lo que era la introducción, lo que era el alcance, el objeto, la capacidad del templo, en este caso para 100 feligreses, las características, el tipo y el empleo de materiales a utilizar. Dentro de las generalidades, como ingeniero civil, después de tener las características del lote y empezar un proyecto de obra,
determinamos especificaciones técnicas en planos, es decir, necesitamos tener un diseño para calcular qué es lo que vamos a hacer. Eso está dentro de la planificación. Tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos una planificación, tenemos una ejecución, todo enmarcado dentro de la planeación estratégica. Hablamos como ejecutores. El ejecutor dentro del proceso escrito o dentro de la propuesta habla los roles del ejecutor, la base y las condiciones, la obligación del ejecutor, el alcance y el estudio de los diseños. Tenemos un levantamiento topográfico del lote como característica inicial. Tenemos un detallado predio, pues donde se desarrollará la construcción. Tenemos la materialización, tenemos un levantamiento altimétrico, tenemos unas secciones transversales, lo que tiene que ver con retiros viales, que entran también dentro del presupuesto y la planificación. Y la entrega de la planeación de la implantación arquitectónica. Estamos referenciándonos a todo el proyecto, enmarcándolo dentro de ya la etapa previa a la construcción o ejecución. Dentro de esa etapa también tenemos una serie de requerimientos, que es el listado de planos, localización de cuadro de área, plantas arquitectónicas, plantas estructurales, cortes, fachadas y lo que tiene que ver con el detalle, con el proceso de diseño. Seguimos entonces con el presupuesto de obra. Teniendo lo anterior, ya determinamos características de materiales, cantidad de materiales, precios unitarios. Dentro del mismo proceso de la actividad 2 se desarrolló en tablas Excel determinando costos unitarios, manejo, se denominaron unos ítems ya en el área de construcción, que era la localización, el replanteo, el campamento provisional, las excavaciones y los rellenos, la zapata y cimentación, lo que tiene que ver con las placas, contrapisos, estructuras, mampostería, pañetes y acabados. En cubiertas, cielos rasos y enchapes, que son ya detalles finales. Y tenemos los pisos y aparatos sanitarios, carpintería metálica, carpintería en madera y ya lo que es el aseo y la entrega total. Cada uno está calculado de acuerdo a unos ítems y a unas variables. De eso está todo dentro de la planeación y el control de obra. Como ítem, aparte de las tablas, se logró también calcular y desarrollar una plantilla o la plantilla de Gantt. La plantilla de Gantt nos muestra las obras preliminares como ítems, nos da los tiempos en ejecución, es decir, para mi propuesta yo tengo obras preliminares, como ejemplo, tengo una fecha de inicio del 1 de enero que se cierra el 12 de enero, por lo tanto tengo una serie de días trabajados, del 1 de enero del año 2012 al 31 de enero del 2012, en el cual me genera unos años trabajados. Luego tenemos la etapa de cimentación, donde me habla de el que inicia el 1 de enero y finaliza el 6 de febrero. La plantilla de Gantt me determina los tiempos y me especifica si los puntos están terminados o están sin terminar y me da las fechas. Igual me hace una programación, me genera una programación, en este caso me da número de días provisional o días finales. Todo lo que me estoy referenciando en este momento lo puedo consultar en la actividad 2 del programa. Igualmente, teniendo en cuenta pues la programación y teniendo el tiempo de los ítems del diagrama de Gantt, pues se puede llegar a un término satisfactorio de procedimiento. Dentro de la planeación estratégica encontramos que existen una serie de pasos que se deben seguir, en este caso como implementación. Vuelvo y repito, pasamos por una visión, por unos objetivos, por un presupuesto, por una planificación y tenemos un análisis exterior y un análisis interior. Generamos unas matrices DOFA donde determinamos fortalezas y debilidades y el análisis como ingeniero es básicamente, como ingeniero civil, se debe desarrollar a cabalidad una serie de pasos que nos va a demostrar, es decir, nos va a demostrar cómo nosotros
podemos ejecutar un proceso o un proyecto llevándolo a buenos términos sin tener problemas de presupuesto, sin tener problemas de manejo de obra y de tiempos. Todo enmarcado dentro de la planeación estratégica y definido en la actividad. Muy buenas noches, hasta pronto.